Hola chicos, esta es la segunda parte de la lección número 5, toma de decisiones colectivas ante problemáticas de orden social y ambiental. En esta segunda parte veremos otros tipos de problemas. Ya vimos una primera parte en el video anterior y esta es la segunda parte y vamos a terminar con todas estas situaciones. Iremos analizando y platicando de cada una de ellas de manera detenida y de forma muy general, aunque más adelante podríamos encontrar algún trabajo, más bien vamos a encontrar actividades en el libro que se van a enfocar en algunas de ellas. Bien, en este siguiente problema tiene que ver con la violencia. Sabemos de antemano y hemos escuchado muchas noticias y hemos visto muchas documentales, sobre todo, de diferentes tipos de violencia, de situaciones en las que se presenta la violencia. Dice que se generan o se manifiestan tanto en el ámbito público como en la parte privada dentro de nuestros hogares, y dependiendo del tipo de violencia que se va a presentar, pues es la clasificación que va a tener. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hace una categorización de los diferentes tipos de violencia en función de quién comete el acto violento, de quién es la víctima y la forma en cómo se realiza ese tipo de violencia. Entonces vamos a ir viendo esas categorías que tiene la Organización Mundial de la Salud. Uno de los tipos de violencias más comunes, y ahorita con todo esto de la pandemia nos estamos dando cuenta que va creciendo cada vez más, es el tipo de violencia doméstica. Es el tipo de violencia que se da en el interior del hogar, dentro de la casa, y en la que sufre violencia ya sea la mamá o ya sean los hijos o ya sean ambos o el papá, porque también hay situaciones en las que el papá sufre de violencia por parte de la mamá y hay casos también que por parte de los hijos se sufre ese tipo de violencia doméstica. No es exclusivo de las mujeres. Ahorita, a lo mejor por lo que estamos viendo, lo que estamos pasando, se enfoca mucho en la mujer. Pudiera ser por la falta de equidad de género y todo lo que estamos viviendo actualmente. Sin embargo, no es un problema exclusivo que solamente les suceda a las mujeres, sino que también hay casos, muy pocos tal vez, en los que el hombre también sufre violencia. O por ejemplo, cuando los papás son mayores, los hijos maltratan a sus papás y también sigue siendo un tipo de violencia doméstica. El segundo tipo de violencia es el tipo de violencia interpersonal. Son los actos violentos físicos, sexuales, psicológicos y de abandono que comete un individuo o un grupo de individuos, como la violencia juvenil, la violencia hacia la pareja, ya sea dentro del matrimonio o en el noviazgo, que también últimamente hay muchos casos de violencia dentro del noviazgo que no se deben de permitir y que hay que tener cuidado. El maltrato a los niños, el maltrato a los ancianos, ese es el tipo de violencia interpersonal. Otro tipo de violencia, continuando con los tipos de violencia, está la violencia colectiva. Cuando un gran grupo de personas interviene, es el uso instrumental de la violencia utilizado por un grupo de personas hacia otro grupo de personas, con la finalidad de lograr diferentes objetivos. Algunos de ellos pueden ser políticos, algunos pueden ser económicos, otros sociales. Cuando se da este tipo de violencia colectiva es cuando se descontrola. Muchas veces inicia por una manifestación, pero cuando esa manifestación se sale de control, entonces ya estamos hablando de un tipo de violencia y ahí la manifestación pues ya no tiene razón de ser. En algún momento, por ejemplo, en las situaciones que hemos visto, que últimamente las mujeres se han manifestado, pero también han hecho destrozos, o cuando se da también el descontrol porque hay algún festejo colectivo y entonces ya exageran y no se controlan, también es un tipo de violencia colectiva. No necesariamente estás protestando contra algo, sino cuando hay un gran grupo de gente y cuando la gente no se controla, inicia ese tipo de violencia, y cuando están afectando a alguien más, pues ya no está permitido y entonces se convierte en un delito.
Cuando este tipo de violencia ya incluye armas y ese tipo de situaciones, pues ya esa violencia colectiva pasa a otro nivel que no se debería de permitir. Y cuando es en esa situación, pues aparecen los conflictos armados, aparecen los genocidios, que es el daño a un gran grupo de la población de personas, a veces por intereses económicos la mayor parte de las ocasiones, violaciones a los derechos humanos, algún tipo de terrorismo porque quieren obtener algo, o simplemente el famoso crimen organizado que está a la orden del día en estos momentos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tendríamos que actuar, la manera que tendríamos que actuar? Esto es muy sencillo, muchachos. Esto no se va a detener hasta que no tengamos esa cultura de denuncia. Sí es importante que conozcamos de qué se trata, sí es importante que estemos conscientes de lo que involucra esos tipos de violencia, pero esto no se va a detener si no es por medio del conocimiento. Por eso dice, la educación es importante para eliminar actos violentos. El hecho de conocer nuestros derechos, conocer las consecuencias de no respetar esos derechos, también tiene mucho que ver. Y cuando no conocemos esas repercusiones o de qué manera nos puede perjudicar o le puede perjudicar a la otra persona, el no tener ese conocimiento no nos controlamos. En cambio, cuando somos conscientes de todas las consecuencias que eso va a implicar, pues como que te frenas un poquito más, o sea, ya no estás con la excusa de que, ay, es que yo no sabía, es que no conocía, no, pues existe. Y es nuestra obligación también el hecho de estar informados. Por eso es importante que cada persona aprenda a tomar sus propias decisiones y que no te dejes llevar y no te involucres en ningún tipo de violencia. Yo sé que a veces la carrilla te pesa o te dejas llevar por eso de que, ay, no seas gallina o cosas así. Pues sí, pero más vale evitarse problemas y es mejor resolver el conflicto. Cuando te enfrentas con situaciones así, ahí lo más inteligente que puedes hacer es darte la vuelta e irte. Cuando te enfrentas en una situación de ese tipo que te están echando carrilla o que te están insistiendo, lo más inteligente es aléjate de ese tipo de personas porque no te van a llevar a nada y te van a meter en problemas tarde o temprano. O es la típica bolita que de repente te juntas con ellos, a lo mejor tú no haces nada, pero es la bolita que se mete luego en problemas y que si se meten en problemas y tú estás con ellos y te ves con ellos y te ven con ellos, pues tú también eres parte de la bolita, por eso tú eres parte del problema. Ese tipo de situaciones son las que debes de evitar, porque no te ayudan en nada y te perjudican en mucho. Y no se vale, porque a lo mejor tú no estás haciendo algo, pero con la gente con la que tú te involucras o con la que convives, sí están tomando decisiones que en lugar de ayudarte o de beneficiarte en algo positivo, te benefician, bueno, no es un beneficio, más bien te perjudican en algo negativo. En cambio, si tú eres una de las personas que dentro de ese grupito tú identificas que ellos están haciendo algo mal, pues trata de convencerlos, ya si en tu actuar, en tu convencerlos de que no es la forma correcta, aléjate, es lo más inteligente que puedes hacer. En el caso de cuando la violencia se presenta en cualquier situación, en cualquier tipo de violencia, lo importante siempre es denunciar. En la medida que nosotros tengamos esa cultura de denuncia y no lo veamos de que, ay, es que soy bien peine, no, o sea, no es ser peine, no es traicionar a nadie, al contrario, es frenar que una situación siga sucediendo. Siempre hay autoridades, hay instancias a las que tú puedes acudir. Si es en la escuela, pues obviamente pues son a nosotros los profesores. Si nosotros los profesores no actuamos o no hacemos algo, entonces vas al siguiente nivel, que sería, en nuestro caso, pues sería la coordinadora. Si la coordinadora no hace nada y ya hay una denuncia, ya nosotros los maestros sabemos, la Cordi sabe y todavía no hay una acción, entonces te vas a la siguiente instancia, que es el director. Y si el director no actúa, entonces ya te vas a una autoridad, pero todo es por niveles.
Al final de cuentas, quien reciba esa denuncia tiene que actuar, tiene que tomar una decisión, tiene que ejecutar una acción para eso frenarlo y desaparecerlo definitivamente. Ese tipo de violencia escolar se da no solamente en ustedes, o sea, no solamente entre ustedes como alumnos o de un maestro hacia un alumno, también de la denuncia escolar también está tipificada como algo incorrecto. El hecho de que un alumno agreda al maestro también está considerado como un tipo de violencia escolar, o que un padre de familia agreda a un maestro es un tipo de violencia escolar. O sea, ya no es exclusivo solamente de que, ay, es que el alumno es atacado, el alumno es humillado. No, ya también es una situación que nosotros como docentes cada vez sufrimos más y vivimos más, y es más común que se presente. Ya no tanto hacia el alumno, a lo mejor del maestro hacia el alumno es menor. No digo que no se presente, porque sí se puede llegar a dar el caso, pero es más común entre los mismos alumnos y más común todavía entre alumnos hacia el maestro o padres de familia hacia el maestro, que eso está todavía muchísimo más grave. Y siempre se debe buscar una alternativa, sobre todo para rehabilitar a la agresión. No porque no es necesariamente, es que tiene que tomar terapia. No, no necesariamente tiene que tomar terapia, pero alguna acción sí debe de ejecutar, algo se tiene que hacer. O alguna sugerencia para eso aminorarlo, mejorarlo, sí se tiene que ejecutar. No se puede quedar así de simple y sencillo. Otro de los problemas que se presentan es la corrupción. Lo hemos escuchado, a lo mejor tú lo has escuchado en las noticias, en campañas, que es que queremos acabar con la corrupción, es que la corrupción debe desaparecer. Sí, debería desaparecer, pero también nosotros como ciudadanos permitimos que esas corrupciones se den. Vuelvo a lo mismo que en el caso del tipo de violencia. Si tú no denuncias, si tú formas parte del problema, pues no estás ayudando a que eso desaparezca. Al contrario, permites que suceda. Entonces, la corrupción sucede porque tú también como ciudadano lo permites. Por eso se habla de que actúa como una bola de nieve al momento de incurrir en ella, y se va a derivar otro acto y otro y otro, y eso va en cadenita y nunca va a terminar. Y la corrupción empieza con cosas muy sencillas, o sea, el hecho de condicionar algo para obtener algo, y que una persona se vea beneficiada de una forma no correcta, pues no es válido. O sea, y nosotros como adultos luego cometemos ese tipo de detalles. Lo más común, las famosas multas de tránsito, la famosa mordida, o por cualquier cosa de que, ándale, mire, le doy 20 pesos, 50 pesos, que ahorita ya incluso hay oficiales que te dicen cuánto quieren. A ese descaro va ese nivel de corrupción, de que, bueno, si me da 200 lo dejo ir, si me da 500 lo dejo ir, o hay algunos que, bueno, ¿cuánto traen? Oye, no, pues no te voy a dar. Yo me he enfrentado a situaciones así. En una ocasión me pasó que yo cometí el error, no me fijé, o sea, no tuve la precaución. Yo iba por un lugar que no había, o sea, era una vuelta hacia la derecha, normal, no había semáforo, no había nada, y de repente a alguien se le ocurrió poner un semáforo. Pero pues por muchos años, pues todos dábamos vuelta por ese lugar, por esa calle, y avanzábamos. Yo no me fijé, realmente no me fijé que habían colocado un semáforo, y yo me había pasado el semáforo en rojo. ¿Por qué? Porque no tuve la precaución, porque no había un señalamiento, y como era algo en automático, se me hizo fácil dar la vuelta. Doy la vuelta, me detiene un oficial de tránsito y me dice, es que se pasó el alto. Y yo, ¿cuál alto? O sea, no hay un señalamiento. Y hasta le dije, no hay un semáforo. Donde él me diga, sí, hay un semáforo. Entonces ya volteo, veo, efectivamente había un semáforo, y le dije, ok, si me pasé el semáforo en rojo,
No hay ningún problema. Saco yo mis papeles, se lo entrego y así como que me dice, ¿y qué está haciendo? Y yo, pues me vas a multar, o sea, si me pasé un alto, me vas a multar. Y entonces ya te empiezan a decir de que no, es que nos podemos arreglar de otra manera y no sé qué. Y yo muy claramente le dije, mira, no te voy a dar dinero, no tengo dinero y si tuviera no te lo daría. Yo cometí un error, me merezco una infracción, dame mi boleta. Al final termina el hombrecito diciendo, pues es que no traigo boletas de infracción y yo, entonces, ¿para qué me detienes? Y incluso hasta le regañé, entonces me estás deteniendo o estás deteniendo a las personas abusando, que no estamos acostumbradas a que haya un semáforo, y entonces estás abusando de nosotras y nos estás deteniendo si ves que nos pasamos el alto. ¿Por qué? Porque quieres dinero. Incluso hasta le pedí su nombre, me dijo, no, 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 señorita, no se enoje conmigo, no sé qué, y ya, la dejo ir, no pasa nada. Y pues no tenía más remedio que dejarme ir, porque si no tenía una boleta o no tenía con qué ponerme la infracción, pues no tenía caso estar ahí, porque él lo que quería claramente pues era su famosa mordida y cosa que yo no lo permití. Hasta la fecha no lo he permitido, no me gusta porque es algo que siempre he sido consciente que si la corrupción existe es por culpa nuestra, porque nosotros lo permitimos y porque no lo denunciamos. Por eso dice que se puede combatir con acciones cotidianas, o sea, acepta que te equivocaste, acepta que no tienes todos los papeles, acepta que fallaste y en ese fallar, pues hazte responsable. La medida que nos hagamos responsables, esto va a desaparecer. Pero si no estamos dispuestos a eso, pues es algo que nunca va a acabar y es un cuento de nunca acabar. Otra de las situaciones que se presentan es la falta de equidad de género. Es un tema del cual hemos hablado mil y un veces, que tú has escuchado mil y un veces acerca de eso. Y esta falta de equidad de género fomenta el trato desigual, el abuso, la falta de oportunidades. No solamente es exclusivo del hombre, de las mujeres, perdón, también los hombres. El hecho de no estar capacitados, el hecho de no tener una preparación universitaria o especializada, podrán hacer muy bien las cosas, pero si no tienes un papel que lo avale, a veces te pierdes de muchas oportunidades. Tristemente así es. Podrás tener mucho el conocimiento, podrás tener mucho la habilidad, pero a veces hay lugares o hay empresas o hay situaciones en que si no tienes la forma en cómo comprobarlo, pues simplemente la oportunidad se te va. Y entonces se lo ofrecen a otra persona que a lo mejor no tiene la experiencia, que a lo mejor no tiene el conocimiento, simplemente no tiene la actividad, la habilidad y que siempre lo está regando constantemente. Y tú dices, bueno, ¿y por qué está ahí si siempre comete el mismo error, si no tiene la capacidad suficiente? ¿Cuál es la necesidad de tenerlo ahí? Pues porque tiene un papelito que lo avala. Y entonces pierde oportunidad la persona que sí lo sabe hacer, la persona que tiene esa capacidad, ya sea hombre o ya sea mujer. Obviamente es más, o el problema se presenta más en el caso de la mujer, pero no es exclusivo, ojo, no es una situación exclusiva. Sí, la mayoría es hacia la mujer, porque recordemos que la mujer estamos considerados como un grupo vulnerable, somos un grupo vulnerable por todas las situaciones que nos llegan a suceder. Entonces, se enfoca mucho en la mujer, pero no es exclusivo de la mujer. Es necesario, por eso habla de que es necesario romper con esos estereotipos. O sea, no la persona que esté muy arregladita, o que porque presenta un título de especializado, pues tendrá el mejor conocimiento, no necesariamente. De eso podemos encontrar muchos experimentos sociales y si tú lo buscas en YouTube puedes encontrar muchos experimentos sociales en ese estilo o en ese tipo y te vas a dar cuenta que no es exclusivo de la mujer. También los hombres lo llegan a sufrir a su manera o o en su campo, en su ámbito, pero también es algo que dentro de los varones en su círculo también sucede. Ningún tipo de diferencia, mucho menos de la de género, es un pretexto para que las relaciones sean inequitativas. Todos tenemos las mismas capacidades, todos tenemos las mismas oportunidades. Bueno, a lo mejor no las mismas capacidades, pero sí la oportunidad, al menos dale chance. Ya si en el darle chance ves que la persona pues, nomás no funciona, pues ya toma la decisión y ¿sabes qué? O sea, gracias, pero necesitamos a alguien así y así. Pero el no darle esa oportunidad o el no brindarle
abrirle las puertas o dejar que demuestre, ahí es cuando ya no es válido. Y por último, uno de los problemas que nos aquejan y que nos preocupan, pues obviamente es ese deterioro ambiental que hemos estado teniendo últimamente, que hemos estado escuchando. Ahorita con la pandemia también escuchamos la situación de que, ay, es que el planeta por fin descansó de nosotros. Pues sí, a lo mejor, sí, tiene razón, descansó de nosotros, pero no es algo que ha desaparecido. Es nuestra obligación seguir conociendo, seguir reflexionando y tomar acciones sobre lo que podemos hacer y la manera en cómo lo podemos hacer. Bendito Dios, es un tema que cada vez cobra más y más fuerza, que cada vez se escucha, que cada vez se promueve, que ya las autoridades se preocupan un poquito más y le inviertan también un poquito más en eso, y no por nada, pues lo voy a seguir mencionando recio y quedito, que está en la Agenda 2030, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en donde todos se comprometieron a trabajar bajo esos objetivos, a trabajar para cubrir esas metas, y es una forma en cómo lo podemos lograr, que no es exclusivo de las autoridades, o sea, también nosotros como ciudadanos es nuestra responsabilidad tomar acciones y tomar cartas en el asunto, y no necesitas grandes cosas ni necesitas tener los grandes recursos, no, porque son cosas muy sencillas. Si te fijas, siempre han sido cosas muy sencillas y siempre nos han aconsejado que iniciemos con cosas muy sencillas, desde separar la basura, desde que vayas a los centros de reciclaje, que no, si sales al aire libre, pues procura no dejar material tirado que pueda ocasionar algún incendio. O sea, son cosas muy prácticas. Y se trata de que nosotros mismos colaboremos. Por eso dice, se trata de no seguir colaborando a exterminar nuestro medio. Al contrario, es cooperar a mejorar con cosas simples. A veces se nos hace fácil de, ay, es un papelito, o sea, no pasa nada, un papelito. Pues sí, pero piensa que no nada más tú eres el único que piensa de es un papelito. Si no hay millones de personas como tú que piensan no pasa nada, es un papelito, y entonces ya son 1,000,000 de papelitos que se juntaron, ¿sí? La recomendación, separa los residuos, separa la basura, utiliza la energía de la mejor manera. Si hay luces que no necesitas, pues apágalas. Si hay aparatos que no estás ocupando, desconéctalos, y de esa forma te puedes ahorrar. Hay muchas acciones que se pueden hacer, hay muchas situaciones que se pueden hacer, pero aquí siempre es el hecho de estar con la disposición de colaborar, estar con la disposición de ayudar, y sobre todo de ser conscientes que la acción que nosotros hagamos obviamente va a repercutir y va a ayudar a alguien más, ¿de acuerdo? Esto es tarea de todos, por eso se llama decisiones colectivas, y en la medida que trabajemos todos en equipo, toda esta situación va a terminar. Esto es todo de la lección número 5 y nos vemos en la siguiente clase. Bye.